Los personajes y hechos que aparecen en este podcast son casi ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas o con hechos reales es pura coincidencia. Nota de voz sobre La Cara B. Hoy es 10 de noviembre de 2016. La Cara B deja de emitirse. No sé si volveré a retomar el proyecto. Públicamente he dicho que lo dejamos por falta de sponsor, pero eso es lo de menos. Hay más. Hay bastante más. Son tiempos extraños. No todo es como parece. Permaneced atentos a la cara B de la realidad. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hacía bastante tiempo que no hablábamos, aunque en cierta medida se puede decir que es como si hubiera sido ayer mismo. Sé que habéis estado un poco inquietos durante este tiempo. ¿Qué ha pasado con La Cara B? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos de esa manera tan abrupta? ¿Y por qué volvemos precisamente ahora? Sé que también esas notas de voz que han ido saliendo durante estos últimos meses en cierta medida os han tenido un poco desconcertados y desconcertadas, pero vais a encontrar la explicación en estos 4 programas especiales que vamos a hacer. Es un formato diferente, es más corto, pero la verdad es que ha llegado un momento en el que no nos podemos quedar callados. Ha llegado un momento en el que hemos tenido que resurgir cual ave fénix de nuestras cenizas y estar aquí con todos vosotros. Bien, tengo que advertiros algo importante. La historia que vais a escuchar en estos 4 programas especiales es real, aunque por momentos va a tener tintes de ficción. Os va a corresponder a vosotros distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Pero os aseguro que es real. Hace unos años estuve viviendo en Ámsterdam y allí conocí a un personaje extraordinario. Un personaje curioso. Al principio no lo creía así, pero después el tiempo de alguna manera le fue dando la razón. Y aún a día de hoy, después de, como digo ya, algunos años, todavía ese personaje sigue siendo una incógnita para mí. Espero que estos 4 programas que vamos a hacer os seduzcan y os gusten, porque son una píldora dentro de lo que ha sido La Cara B, una píldora diferente. Y también abren una nueva época. Eso va a depender de vosotros. Todo comenzó por azar, supongo. Por lo menos así prefiero creerlo yo. Vivía en Ámsterdam, donde me autoexilié voluntariamente en 2006, durante una larga temporada. Mi no siempre falta de planificación me hizo llegar a esta bella ciudad al final del verano, cuando las temperaturas ya comienzan a descender y hacen de Ámsterdam la puerta de entrada a un más que tibio otoño. Durante mis primeras semanas en la ciudad no hice otra cosa que deambular de café en café, paseando, tomando tranvías, en fin, perdiéndome. Así fue como le tomé el pulso a Ámsterdam, y fuera como fuera, siempre encontraba un agradable lugar donde tomar un café capuchino. Una de aquellas mañanas me desperté con ganas de volver a la zona por la que había entrado en la ciudad, la estación central. En la guía que siempre llevaba en el bolsillo, había visto que muy cerca había una biblioteca y yo soy un auténtico enamorado de estos lugares. El día, que parecía haber comenzado despejado, se fue tornando poco a poco, como ya era costumbre en Ámsterdam, grisáceo. Poco antes de aproximarme a mi destino, las primeras gotas de lluvia ya se dejaban notar.
Biblioteca. Así lucía sobre la fachada principal del edificio. Una arquitectura vanguardista que escondía todo un templo de la cultura como lo es una biblioteca. Pero no se trataba de un mero envoltorio que desluciera el interior. Como detalle, os diré que junto al mostrador de información había un piano de cola para que cualquiera pudiera tocarlo. Unas escaleras mecánicas conectaban las 5 plantas del edificio y yo me dirigí directamente a la última. Allí había un restaurante con una enorme terraza cubierta desde donde se podía divisar toda la ciudad y sus canales. Tomé asiento con un humeante capuchino en la mano y me dediqué a contemplar en silencio la maravilla de ciudad que tenía ante mí. No llegó a pasar ni un minuto cuando escuché aquella voz por primera vez. ¿Hola? Yo respondí igual. Hola. Perdona que te moleste, me dijo. Te escuché pedir el café y noté en tu acento que eras español. Aquel extraño me extendía su mano y se presentaba educadamente en un castellano algo tosco, pero entendible. Como nombre, diremos que se llamaba Contini, aunque este no sea su verdadero nombre. Contini era un hombre menudo, de unos 40 años recién cumplidos, pelo castaño y facciones duras, una protuberante nariz que a buen seguro le permitiría incluso fumar bajo la lluvia. Sus ojos claros daban cierta confianza y, a pesar de ser un extraño para mí, su conversación me hizo sentir cómodo y, en cierto modo, reconfortado, pues desde que había llegado a Ámsterdam apenas había entablado diálogo con nadie. Me contó que su castellano se debía a una larga estancia en Madrid, donde había trabajado durante 4 años. Hablamos sobre mi reciente asentamiento en la ciudad y me aclaró múltiples detalles sobre los holandeses y sus costumbres. En definitiva, tuvimos lo que se llama una agradable conversación mundana. Tanto es así que intercambiamos correos electrónicos y yo le di mi número de móvil para volver a quedar cualquier otro día. Ya tenía un amigo, o por lo menos algo parecido. Los días eran cada vez más cortos y más grises, lo que acrecentaba el aire bucólico de Ámsterdam, casi siempre regada por la lluvia. Mis paseos fueron siendo sustituidos paulatinamente por jornadas completas refugiado en el interior del apartamento que había alquilado en una bonita zona conocida como Jordaan. Durante las 2 semanas siguientes a mi encuentro con Contini, fueron varias las ocasiones en las que estuve tentado de contactar con él y despejarme un poco, pero no sabía si aquel desconocido pero agradable personaje estaría interesado en que volviéramos a vernos. Por suerte para mí, no hubo de pasar mucho tiempo para comprobarlo. Contini me envió un email en el que me proponía vernos al día siguiente en el Café Luxemburg, en pleno corazón de Ámsterdam. Llegué 15 minutos antes de la hora pactada, por lo que sabía que me tocaba esperar. No me importaba. El café se encontraba frente a la bonita plaza de Spuy, y aquel día la lluvia había dado cierto respiro, y eso propiciaba que la gente estuviera en la calle y que los turistas se apelotonaran en aquella plaza. Ya sentado y con mi capuchino nuevamente en la mesa de la terraza interior del local, contemplé todo aquel bullicio y antes de que pudiera darme cuenta, vi a Contini descender del tranvía, mochila al hombro, dirigiéndose hacia mi posición. Iniciamos una conversación bastante trivial sobre mi nivel de inglés y su nivel de holandés. Yo le dije que mi nivel de inglés era bastante malo y su respuesta fue que debía de trabajarlo si quería permanecer durante todo un año en la ciudad. Yo no recordaba haberle dicho en ningún momento que mi intención era permanecer allí en Ámsterdam durante exactamente un año. En aquel momento no le di importancia, simplemente lo pasé por alto. Entonces fue cuando Contini me contó durante aquella conversación cuál era su profesión. Él dijo que era ingeniero informático, intentaba explicarse en español,
aunque no encontraba la palabra acertada. Él dijo que trabajaba por libre, que era freelance, que se dedicaba a diseñar y analizar sistemas de seguridad, programación, ese tipo de cosas, dijo textualmente. Bien, a mí me pareció interesante. Ahí estaba Contini, ingeniero de seguridad, como él dijo. ¿Quién me iba a decir a mí que este peculiar personaje era realmente quien tiempo después descubrí que era? Había algo, no cabía duda, había algo extraño, algo que no terminaba de convencerme en Contini. Sin embargo, su mirada, algo que siempre hay que valorar en una persona, me mostraba confianza y una afable sinceridad. Para mí seguía siendo un extraño en una ciudad también extraña. Recuerdo que me contó que algunos colegas de profesión y él llevaban tiempo trabajando en algo muy interesante. No paraba de decir que dentro de poco se iba a dar que hablar con todo aquello, y me dijo que alguien como tú, que se dedica a contar historias, pudiera saber algunas cosas de esta gran historia que yo tengo. En ese momento yo tuve la sensación de estar ante una persona ciertamente desequilibrada, pero dijo, cuando llegues a casa, revisa tu email, encontrarás un correo con un archivo adjunto. Te pido que lo leas con detenimiento. Aguardé en silencio unos segundos antes de decir nada más. Ciertamente estaba muy confuso. ¿De qué otra manera se podría estar ante semejante situación? Como os digo, yo pensaba que me había encontrado un amigo, una persona con la que tomar un café y charlar de vez en cuando. Él practicaría su español y yo tendría un guía en Ámsterdam. Pero no. Tratándose de mí, no podía ser así de fácil y común. No puedo negar que no me sedujera ese tono profético, conspiranoico de aquellas palabras de Contini, pero sinceramente, como os decía antes, mi primer impulso fue pensar que me había topado con el friki de Ámsterdam. Al fin y al cabo, y como dice el refrán, en todos los pueblos hay un tonto, así que, por mucho frío que hiciera, Ámsterdam no iba a ser menos. No obstante, como se suele decir, yo le di cancha, le di bola, quise saber hasta dónde llegaba, y lo invité a enviarme aquel email. Os puedo asegurar que tardé unas 4 semanas en reaccionar ante aquel correo, ante la información que Contini me había facilitado. A esas alturas, estamos hablando del 2008, ya se habían elaborado multitud de teorías sobre lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, el día del atentado contra las Torres Gemelas. Algunas de esas teorías apuntaban hacia algo realmente increíble y que siempre pasó de soslayo por los grandes medios de comunicación. Aquella información que Contini me enviaba confirmaba casi categóricamente algo que muchos intuíamos, pero que nos resistíamos a creer. Él y yo volvimos a vernos. La información que me había enviado merecía algunas preguntas. Todo parecía tan real que me costaba creer que fuera verdad. Dudaba de Contini, ahora incluso más que al principio. Pero, previo a ese segundo encuentro, hubo muchas preguntas en mi cabeza. Muchas preguntas que quizá todavía hoy no tengan respuesta. Nota de voz. La verdad es que no sé si será fruto de la casualidad o no, pero nosotros terminamos la cara B, nuestro último programa fue Clinton contra Trump. Vaticinábamos la victoria de Donald Trump y finalmente acabó ganando Donald Trump. Después hemos llegado a saber que quizá esas elecciones tuvieron alguna intervención de piratería informática. No sé qué pensar. Contini. En fin, ahí queda. La cuestión es que la desaparición de la cara B no solo estuvo motivada, como apuntaba en la anterior nota, por el tema de los sponsors.
impresiones recibidas por el programa que hicimos del Bar España también han contado. Durante las semanas en las que examiné la información que Contini me había enviado, me sorprendí ante la contundencia de algunos datos. Se trataba de la demostración categórica de que aquellos atentados del 11S no eran tal como nos los habían hecho creer, que había implicaciones mucho más allá de la extendida versión oficial. Aún así, no le di la importancia que debía a toda aquella información hasta que años después supe quién era realmente Contini y alguno de sus amigos que más adelante conoceremos. En esta ocasión iba a ser yo el que iba a tomar la iniciativa de fijar la cita, y así fue como se lo hice saber a Contini en un escueto email en el que le instaba a vernos cuanto antes. Tal y como me imaginaba, respondió prácticamente de inmediato, a los pocos minutos. Me decía que durante esa mañana tenía trabajo, pero que podríamos vernos en la tarde, y me invitaba a hacerlo en la fachada principal del Concertgebouw, la principal sala de conciertos de música clásica de Ámsterdam, frente a Museumplein. Yo, como no podía ser de otra forma, acepté. Solo debía tomar una línea de tranvía, por lo que apuré al máximo el tiempo antes de salir de casa. El día no acompañaba, llovía y hacía bastante frío. Las ropas invernales habían salido de pronto de mi improvisado armario de Ikea, mucho antes de lo que yo tenía previsto. El trayecto en tranvía me sirvió para ir repasando mentalmente las preguntas que podía hacerle a Contini. Eran tantas. Durante unos instantes pensé en lo que en aquel momento podía parecer más lógico. Había tropezado con un charlatán de los que suele haber a patadas y que suelen perder la cabeza con las conspiraciones y todos estos temas. Además, la forma de conocernos era un poco extraña. Y luego, así, por las buenas, me da toda esa información. Sin embargo, el tiempo parece haberle dado la razón a Contini. Allí estaba él, más menudo que la última vez que lo vi hacía apenas 4 semanas. Tal vez era debido al abrigo en el que parecía estar embutido y a ese gorro de lana que recuerdo cubría su cabeza. Me invitó a acompañarlo justo al lateral del edificio donde se encontraba el agradable café al que nos dirigíamos. Tal y como Contini había dicho, allí estaríamos más calientes, y es que el frío no era para menos. Como cabía esperar, y fiel a mi costumbre desde que llegué a la ciudad, pedí un cappuccino en mi inglés que poco a poco daba muestras de cierta mejora, petición que Contini volvió a imitar también en inglés, aunque eso sí, sin menos titubeos y con mucho mejor acento. A continuación os voy a reproducir lo más fiel que pueda la conversación que mantuvimos en aquel café. Es importante y esclarecedora para comprender quién es Contini. ¿Has podido ver lo que te envié?, me preguntó. Sí, lo he visto todo y sinceramente... Imagino que te ha sorprendido, me interrumpió. Espero no haberte asustado con todo lo que has podido ver. La verdad es que la conclusión a la que se puede llegar tras analizar esa información en sí no me asusta, le dije, restándole cierta importancia. Lo que me inquieta más es saber por qué la tienes y por qué me la enseñas a mí. Me pareces de toda confianza, me dijo tímidamente. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Alguien se cruza en tu camino, intercambias un par de emails y ya crees que es digno de merecer ese tipo de información? Le pregunté, ciertamente contrariado. Has dicho que no te preocupa, me contestó muy tranquilo. ¿El qué? La información, la documentación que te envié. Has dicho que no te preocupaba tanto como saber por qué la tenía yo, me dijo rozando el cinismo. Mira, Contini,
comencé a decir, dispuesto a rebajar un poco el tono de la conversación, pero en ese momento aparecieron nuestros capuchinos y quise aguardar a que se marchara el camarero. Lo sé, Contini se adelantó. Tienes razón, me hago una idea de lo que debes estar pensando ahora. ¿Y qué crees que es lo que pienso? Le sonreí. Pues que Sono, dijo, crees que yo soy un loco amante de las conspiraciones. Y la verdad es que aunque no le faltaba razón al decir aquello, lo cierto es que toda la información que semanas antes me había enviado era lo suficientemente contundente como para tenerla en cuenta, y quería saber a dónde llevaba todo aquello. Bueno, has de reconocer que todo esto es un poco extraño. Además, ¿de dónde has sacado tú esa información? Le pregunté antes de tomar el primer sorbo de mi capuchino. Verás, amigo, se inclinó apoyando los codos en la mesa. Si te respondo a eso, deberás seguir esta historia hasta el final. Su semblante serio me hizo bajar la taza lentamente y meditar bien qué le diría a continuación. ¿Hasta el final? ¿Qué final? El precio de responder a esa pregunta es que sigas mi historia hasta el final. De esa manera tendrás todas las piezas de un puzzle que, si sabes, podrás encajar. Aunque realmente no creía que Contini pudiera contarme nada realmente extraordinario, sentí una tremenda curiosidad por dejarme llevar y comprobar a dónde quería llegar con toda aquella historia. Al fin y al cabo, si algo era cierto, era que aquel personaje, que insistía en dotar a su actitud de un halo de misterio, era totalmente inofensivo y, en su mayor medida, hasta incluso afable. Acepto el trato, afirmé dispuesto a cumplirlo. Ahora cuéntame de dónde has sacado esa información. Como te dije, arrancó sin pestañear, unos colegas informáticos y yo llevamos tiempo trabajando en algo importante, y gracias a nuestras habilidades hemos podido conseguir una gran cantidad de información muy comprometedora, en la mayoría de los casos. Otra tanta nos llega a través de colaboraciones anónimos que simplemente quieren contribuir a nuestra causa. ¿Cuál es vuestra causa? Me pareció que era la pregunta más obvia en ese momento. Buena pregunta. Tomó aire. Yo pensaba que era una muy diferente a la que últimamente se respira en algunos de los que yo creía mis amigos. Es algo complicado. Perdona, pero no entiendo nada, le contesté con total franqueza, tal vez como vosotros incluso ahora escuchando esta conversación reproducida. Hace 2 años, un grupo de periodistas e informáticos nos unimos para crear una especie de alianza en la red, un grupo de lucha en favor de la libertad de información y su transparencia. Pero bueno, ya sabes, la gente cambia y últimamente parece haber algunas diferencias en este grupo. Vamos a ver si lo entiendo. Me apoyé sobre la mesa. ¿Tú a qué te dedicas en ese grupo? Mi especialidad son los sistemas de seguridad. Dudó. ¿Y cómo colarme a través de ellos? Aguardó esperando algún tipo de reacción por mi parte. Ah, claro, exclamé así por lo bajo. Tú lo que eres es lo que se llama un hacker. Contini sonrió con humildad. Era como si el hecho de tener la habilidad de colarse en los sistemas de seguridad informáticos más potentes del planeta no fuera relevante. Sin embargo, tiempo después pude concretar que todo apuntaba a que así era. Todo cuanto pueda contar sobre el resto de nuestra charla en el café del Conserguao es mera palabrería. Él no quiso excederse más, cosa que agradecí en aquel momento, pues mi dosis de conspiranoia había llegado a su límite. El resto de nuestra charla giró en torno a mi adaptación a la lúgubre pero armoniosa Ámsterdam. También hizo vagas alusiones al sentido de la amistad, ofreciéndome su apoyo en lo que necesitara para mi nuevo hogar y a una reciente traición que parecía haber sufrido en este terreno. Cuando nos despedimos, no hizo falta que él me lo dijera, yo me adelanté.
Cuando llegue a casa, ¿encontraré algo en mi email? Veo que ya lo sabes, fue su respuesta. Eso quiere decir que dabas por hecho que... Sabía que no me equivocaba contigo, fue su respuesta. Intuyo tu curiosidad por saber. Contini me había enviado un correo electrónico con varias carpetas de documentos, fotografías, enlaces. Pasé horas viendo todo aquello. La cafeína de los capuchinos me mantuvo en vela toda la noche con la vista pegada a la pantalla del ordenador. Cuando los primeros fulgores de la mañana entraban por la ventana, encendí un cigarro y con la vista puesta en las frías aguas del canal que pasaba frente a mi apartamento, pensé en el sentido de esta nueva información. Tras la documentación sobre el 11S, ahora Contini me enviaba todo aquello sobre la CIA y sus operaciones de falsa bandera. No te impacientes, la próxima semana habrá más. Síguenos en lacarab.es.